Letra Nostra. Aquí aprenderemos sobre letras, arte, cultura y sociedad. Con Alex Forzan y Miriam Cereceres. Hola amigos, soy Alex Forzan, bienvenidos a un podcast más para Letra Nostra. Estoy acompañada nuevamente de mi amiga, la abogada y escritora Miriam Cereceres, a quien le doy la bienvenida. Hola Miriam. Hola Alex, feliz de estar nuevamente en un podcast más. Vamos ahora a tomar un tema que es el cuento latinoamericano. Creo que una vez más me fui en largo, ¿no? Con el tema. Hay mucho que hablar. Sí. Para empezar del cuento y también del cuento latinoamericano. Pero escogimos para hoy este tema y vamos a concentrarnos en dos de los autores más importantes. Pero primero que nada, ¿qué es el cuento? Fíjate, el cuento es una narración breve, puede ser oral o puede ser escrita, en la que se narra una historia de ficción con un pequeño número de personajes y una intriga corta, poco desarrollada, pero al final con un clímax, con un desenlace rápido, ¿no? En general eso es lo que es el cuento. A veces para describir lo que es una cosa hay que también hablar de lo que no es. Entonces tendríamos como que hacer alguna separación o diferencia entre cuento y novela. O una comparación. Porque los dos pertenecen al género de la narrativa, ¿no? Entonces podríamos decir, un cuento pues es más corto que una novela. Tú acabas de decir, hay pocos personajes, aunque hay quien afirma que el cuento tiene uno solo, ¿eh? O sea, sí, es uno solo y varios personajes a su entorno, dos, tres personajes, no mucho, o uno. A diferencia de la novela. ¿no? Otra cosa también que es importante o trascendente para este género es que las descripciones son menores a la narrativa. Lo que importa son los hechos que se narran, a diferencia en una novela donde, bueno, te puedes explayar. Describir ciudades, la época, el entorno. El entorno es breve, ¿eh? Nada más como un pincelazo de lo que se está viviendo, de la situación, es un momento en realidad el cuento. Y el desarrollo pues no permite muchos puntos de clímax o de pinzas y desenlaces, sino casi nada más lo básico: inicio, nudo y desenlace. Tiene por ahí nuestro admirado Cortázar una frase, ¿no?, relativa a que el cuento es como muy interesante, porque Julio Cortázar escribió mucho cuento de una sí. manera extraordinaria, ¿no? Hizo una conferencia en Cuba muy interesante, donde habla exactamente lo que es el cuento y no lo puede escribir. Él sí dice, el cuento es muy difícil de escribir. Simplemente no importa de lo que se hable en el cuento, sino que es un solo clímax, dice, es como el knockout, es un solo golpe, a diferencia de la novela, donde hay un desarrollo, donde hay 12 rounds hasta llegar al final. Acá el cuento te lo acabas en el primero o en el segundo round y le das el knockout. Esa es la diferencia, lo que lo hace diferente a la novela, y son las características del cuento. Y hay cuentistas internacionales maravillosos, ¿sí? Hay europeos, en todo el mundo. Bueno, sí, es un género muy socorrido, muy... Bueno, me ha gustado mucho. Es que vamos si nos vamos hacia atrás, bueno, el cuento era lo que se contaba los hombres primitivos alrededor de las fogatas, ¿no? O sea, tiene esa tradición oral. Tiene toda la vida, ¿no? Exacto. Es las historias que nos hilan como humanos, las historias que querían refrendar los pueblos para, como que dice, buscar su identidad, su tradición en los cuentos. Y se transmitía primero de manera oral y ha ido evolucionando. Ahorita hay tendencias en Estados Unidos y en otras partes, lo que se llama el flash fiction, ¿no? A que en un compendio de 500 palabras a lo más, explicar la vida de una persona. O sea, qué reto, ¿eh? Es muy difícil, porque en pocas palabras lo tienes que decir todo.
para que quede comprendido y tenga un final sorprendente, que es algo que también decía Julio Cortázar. El final tiene que ser sorprendente, que te vas para atrás. O sea, el cuento es así como algo que no te lo imaginabas y te lo están narrando al final. Oye, y Augusto Monterroso hace algo gracioso acerca de esto, de que debe ser un solo personaje, una sola trama, un solo nudo, un solo desenlace, y algo sorprendente, ¿no? Y nos trae es el cuento más pequeño considerado, sí, ¿no? Que se tiene de todos los cuentistas. Hondureño nacionalizado, guatemalteco. Augusto Monterroso dice: cuando desperté, el dinosaurio todavía estaba allí. Imagínate todo lo que te deja la imaginación. Reúne todas las características de un cuento en unas pocas palabras. Y si nos centramos en Latinoamérica, ¿quiénes han sido los grandes cuentos? Bueno, entre otros, no podemos olvidar a Jorge Luis Borges, sí, claro, como de los principales, el mismo Julio Cortázar, Augusto Monterroso, Horacio Quiroga, de quien hablaremos más adelante, Juan Rulfo, de México, Juan José Arreola, sí, un excelente cuentista, ¿no? Y maestro de talleres de literatura. Gabriel García Márquez también escribió muchos cuentos. Elena Gar, novelista, pero porque muchos también se combinaron, o sea, aparte de ser novelistas, también escribían cuentos. Sí. Y conocían la diferencia, tan escribían bien una novela como podían escribir excelentemente bien un cuento. Y un cuento es una lectura fácil y rápida. O sea, llegas, tienes ganas, es como ver un episodio y donde lo dijeron todo, no es como en la televisión estas series que duran varios capítulos, que es como una novela. Pero un cuento es un solo capítulo. Y te quedas, tiene que tener también como una naturaleza de misterio que envuelve a los cuentos. Por eso también hay muchos cuentos de misterio donde también tienen un final de duda, como en el que acabo de decir de Augusto Monterroso. Donde tienen un final en donde no sabes exactamente qué pasó, o donde te deja a la imaginación muchas cosas, porque como es una poca descripción de las situaciones, te encierra una escena nada más, o dos escenas y mucho, te deja al lector, le deja a la imaginación muchos sucesos. Es como si fuera coescrito con el lector, porque el lector también pone de su imaginación a la hora de estar leyendo, ¿verdad? Tiene que completar, por decir así. O tiene que interpretar. Eso. Porque no te lo da todo como en la novela. Pero es un género que no, bueno, una de las, yo digo, virtudes de este género es que no está encasillado con alguna categoría. Es decir, hay cuentos graciosos, hay cuentos dramáticos. Infantiles. Infantiles de muchos. Hay cuentos de misterio. O sea, no está casado con ninguna categoría, ¿no? Puede haber un cuento del género que sea y funcionar siempre y cuando tenga ciertas características. Esa parte de sorpresa que dices tú, esa parte sí es muy importante. El cuento corto ha evolucionado, no es un género que ha quedado estático en la historia, ha evolucionado de muchas maneras. También hay, por ejemplo, novelas compuestas de pequeños cuentos, que es lo que ahorita no sé, es como si estuviéramos hablando de episodios, ¿no? Sí, son innovadores, es que muchos escritores ya van más allá. Ya no se quedaron con el cuento clásico, a lo mejor con esas características. ¿Cuántos cuentos empiezan con el final? Ah, bueno, es que también es un género flexible, en el que puede empezar con el final, puede empezar con la parte media, y ya es el autor en el desarrollo va que jugando. se encarga de... Exacto. Tú puedes jugar con el cuento y te queda perfecto, ¿Qué te parece si hablamos en las siguientes secciones de dos excelentes cuentistas, Horacio Quiroga y Salvador Salazar Arrué? Lo hacemos en las siguientes secciones. Gracias, Michelle. Tu belleza exterior también importa, y Amalia Ferman Salón te ofrece todo lo indispensable para tu arreglo personal. Tintes, maquillaje, uñas, tratamientos, peinados y mucho más. 25 años nos respaldan. Estamos en Avenida 20 de Noviembre 5613, en la Colonia Rosario. Citas al 614-182-1454. Pregunta por los paquetes para bodas y 15 años.
Porque la historia cuenta, millones de notas, reportajes, artículos, columnas y editoriales están al alcance de tu mano en Impro, información procesada. Impro es una hemeroteca digital única en su tipo y contiene información desde 1976. Impro es la memoria viva de Chihuahua para el mundo. Consúltanos en impro.com.mx. Gracias amigos por seguir con nosotros hasta este punto en Letra Nostra, este podcast en el que estoy yo, su servidora Alex Forzan, acompañada de Miriam Cereceres. Miriam, venimos hablando del cuento latinoamericano. Ya platicamos un poquito acerca de qué es el cuento, sus orígenes, bueno, de toda la vida, y en especial hablando del cuento latinoamericano, este género que ha tenido tan buena acogida tanto en los escritores como en los lectores de Latinoamérica. Destacan muchos, pero en especial les vamos a hablar en esta sección de uno, Horacio Quiroga. Para entender la obra de Horacio Quiroga, que podríamos decir como uno de del título de uno de sus libros, Cuentos de amor, locura y muerte. Hay amor, locura y muerte en su vida. ¿Quién fue Horacio Quiroga? Mira, hablar del cuento, pues, como dices tú, tenemos que hablar de la vida de Horacio Quiroga y para entender su obra y sus cuentos, ¿no? Horacio Quiroga nació en Salto, Uruguay, el 31 de diciembre de 1878 y murió en Buenos Aires, Argentina, el 19 de febrero de 1937. Tuvo una vida trágica, de muchos altibajos. Él es el maestro del cuento corto y recordado por sus cuentos de terror, de drama, de amor y de suspenso también, ¿no? Se ha dicho que él es el Edgar Allan Poe de Latinoamérica. De hecho, él era un admirador de Allan Poe, ¿no? Él fue el cuarto hijo de un matrimonio y su padre fallece cuando él tenía unos meses de nacido y precisamente andaba en la casa y se le dispara la escopeta y fallece. Su madre se vuelve a casar y para que vean nada más la vida cerca de la muerte que tuvo por siempre, ¿no? Su padre se suicida enfrente de él, también con una escopeta se mata, y él tenía 18 años. ¿Cómo va él presenciando desde entonces esa trágica vida? Sí. Era un joven deportista, le gustaba el campo, le gustaba andar en bicicleta, le gustaban muchas actividades precisamente en el aire libre. Y él se fue a París, fue amigo de Rubén Darío, tuvo muchas experiencias. Él empieza a escribir desde muy joven, se enamora de la literatura, se enamora del conocimiento, pero también parece ser que se enamora de la tragedia, porque siempre lo siguió y así lo fue manifestando, ¿no? Él estudió en Montevideo y participó en muchas revistas escribiendo, ¿eh? Se enamora por primera vez de María Esther. Esta era una chica judía que los padres pues no quisieron. Casualmente todas sus enamoradas, sus padres no querían que anduvieran con él, ¿no? Sobre todo porque él no era de origen judío y esta chica sí era judía. También después le gustaban las mujeres jóvenes, y se enamoró de Ana María Cires, una chica que también sus padres no querían que se casara con él. Y él se la lleva a las misiones, a la selva, allá en la Argentina, donde vivió por mucho tiempo. Siempre se llevaba a las mujeres a la selva, ¿no? A su hábitat donde a él le gustaba estar. Y donde él escribía y escribió la mayoría de sus cuentos, rodeado de selva. Con ella tiene 2 hijos, una niña y un niño. Y ella con el tiempo padecía de depresiones y también se suicida. O sea, rodeada su vida de pura muerte y de suicidio. Todo se refleja, ese drama, esa tragedia. No, totalmente. Cuentos. Aparte de todo lo que hacía Horacio, también le gustaba la fotografía. Y fíjate que con uno de los líquidos con los que revelaban las fotos, la mujer se lo tomó, la esposa, y duró 8 días para morirse. Y él estuvo a su lado. Él muere ella y él se va otra vez con sus hijos a Buenos Aires. Siempre pobreza, No fue una persona que le fuera bien económicamente. Allá se pone a trabajar en Buenos Aires, él sigue escribiendo, cría a sus 2 hijos, daba clases, después se enamora de una de sus alumnas, que también en aquella época era muy mal visto.
amiga de su hija, también de 17 años, y se casa con ella, que vendría siendo su segunda esposa. También con ella tuvo otra hija, ¿no? Entonces, es una vida llena también de problemas matrimoniales, ¿no? Con esta chica María Elena Bravos, que fue la segunda esposa y con la que tuvo una hija, también se regresan y van a vivir otra vez a la selva, ¿no? Y él fue juez de paz, redactaba actas de nacimiento, como sabía escribir ahí a los pobladores, hizo muchas cosas aparte de la fotografía y conoció a mucha gente importante de su época. Y algo bien curioso, nunca fue reconocido con esa importancia que tuvo después de su muerte. Y una lástima porque sus cuentos son, como tú dijiste al principio, maestro del cuento. Y era la época del modernismo, pero en ese momento los escritores de aquella época se le hacían escritos muy simples y muy sencillos. Sí. Entonces no fue muy valorado. Ya después con su segunda esposa, él tiene dolores en la próstata, y le diagnostican cáncer. La esposa ya no estaba a gusto con él y lo abandona. Y se lleva a su hija y él se queda solo. Después él se hospitaliza, le dicen que tiene cáncer, que va a fallecer, planea su muerte y se suicida con cianuro. Sí, como ya el culmen, ¿no? De toda exactamente, en el año de 1937. Los hijos de su primera esposa, poco tiempo después también se suicidan. Y algo bien importante que se me había pasado. Él accidentalmente en su juventud mata con una pistola a su mejor amigo cuando la estaba limpiando. Entonces imagínate rodeado de muerte, de tragedia, eso lo demuestra en sus cuentos. Y uno de los cuentos más reconocidos de él se llama La gallina degollada. La primera publicación fue en la revista Caras y Caretas en el año 1909. Y habla precisamente de un matrimonio que tiene 4 hijos, donde los hijos le salen, son un matrimonio feliz y joven. Primero tienen el primer hijo, y se dan cuenta meses después de que está enfermo, de que babea, de que no pone atención, etcétera. Después tienen otros 3 hijos y le salen igual. A esta pareja tristemente se echan la culpa entre ellos porque uno se echa tu herencia de tus padres o tus genes, ya desde entonces, Después tienen una quinta niña y los padres, con miedo que tuvieran la misma enfermedad de sus hijos, a quienes los tenían como abandonados en el patio, siempre estaban sentados en una banca y fueron criados por una sirvienta, porque los papás pues en realidad no lo querían. Tienen una niña que era la quinta hija del matrimonio y ella sale normal. De hecho, una de las veces enferma, la niña era pequeña todavía, unos 4 años, apenas caminaba, y con el temor le hablan a la doctora y se recupera la niña. Y los niños lo único que hacían era observar y babear y repetir los sonidos del tren, como que ellos repetían todo lo que, imitaban todo lo que veían, ¿no? Los niños estaban escasos de amor y sus padres no los querían. Haz de cuenta que los tenían como unos simples animalitos, ¿no? Exactamente. Entonces, una de las veces los padres se van a visitar a unos vecinos, se llevan a la niña y la niña se les escapa. Y logra irse a la casa y se brinca una de las barditas donde estaban estos 4 niños. Pero para eso, había un día antes, una sirvienta que tenían ellos, la que cuidaba a los niños, le piden que degolle una gallina para hacerla de comida y los niños esos estuvieron presentes. Y ya los corren. Total que cuando la niña se escapa con sus papás y se brinca la barda, esos niños la capturan y se la llevan a la cocina, no estaban los papás porque seguían de visita con los vecinos, y la matan, al igual que mataron a la gallina. Llegan los padres, se dan cuenta, estaba lleno de sangre, y estos 4 niños enfermos matan a su hermana. Así como lo cuentas suena más que trágico. Pero es una obra maestra este cuento. Es una obra maestra. Yo se los dije de una manera muy resumida y muy simple, pero tienen que leerlo. Claro que tienen que leerlo. Seguimos con la vida y obra de otro autor. ¿Qué te parece, Miriam? Gracias por esta sección. Seguimos aquí en Letra Nostra. Tu belleza exterior también importa, y Amalia Ferman Salón te ofrece todo lo indispensable para tu arreglo personal. Tintes, maquillaje, uñas, tratamientos, peinados y mucho más. 25 años nos respaldan.
Estamos en Avenida 20 de Noviembre 5613, en la Colonia Rosario. Citas al 614-182-1454. Pregunta por los paquetes para bodas y 15 años. Clínica de Rehabilitación del Valle Salazar. Contamos con equipo moderno, tecnología de punta y personal altamente calificado para ayudarle a aliviar sus problemas de ciática, lumbalgia, desgastes y lesiones. Nuestros tratamientos se basan en fisioterapia, infiltraciones, láser, hidroterapia, ultrasonido, entre otros más. Si desea una consulta, llame al 614-184-7260 con el Dr. Adán del Valle o visite nuestra clínica en calle 44, número 4206 de la Colonia Dale. Gracias por acompañarnos en este podcast para Letra Nostra. Estoy aquí con mi amiga, la abogada y escritora Miriam Cereceres. Estamos hablando del cuento, Miriam, el cuento, y en especial el cuento latinoamericano, que no es un género fácil. No. Le venimos platicando que dominar el género es difícil, porque hay que poner en pocas palabras una larga historia, ¿no? O sea, el cuento es breve por su naturaleza, y además darle este final inesperado como el que acabamos de tener con este de Horacio Quiroga. Quiero hablarles de Salvador Salazar Arrué, este artista salvadoreño que es mejor conocido por su seudónimo, es Salarrué. Esto es unión de sus dos apellidos, Salazar Arrué. Salarrué, y dije artista, por no quise decir nada más escritor, es una persona muy completa. Él fue periodista desde pequeño, desde los 10 años, ya andaba publicando en diarios. A los 20 fue becado en Estados Unidos, donde vivió en Washington, pintando. Regresa a su país y es nombrado redactor en jefe de un diario, Patria. Además, fundador de revistas. Regresa a Estados Unidos, donde tiene unas nuevas exposiciones, alternando ya su pasión por la obra plástica con la literatura, y expone en Nueva York y en San Francisco. Les comento esto porque esto le da una visión a él internacional, no se queda nada más en lo local, en Salvador, sino que viaja, y en esos viajes, bueno, lo que no ha de haber aprendido de otras culturas, en particular aquí en la salvadoreña, porque él también fue como un agregado cultural de su país en Estados Unidos. Publicó inmensas obras, e inclusive novelas. Por eso me refiero a él como un artista muy completo. Y fíjate que a pesar de esta formación y de esta vida en este contexto internacional, él dedica buena parte de sus cuentos al campesino salvadoreño. Además, bueno, otros relatos de ciencia ficción que también lo ponen en primer lugar en esa categoría, pero el rescatar el lenguaje. Hemos hablado de la traducción también en este programa, que a veces la traducción hace universal un texto, pero aquí yo casi pido que me traduzcan del español al español. Porque así son sus párrafos, a veces hacen el rescate de este lenguaje al punto que tenemos de cómo hablaban, decir los campesinos, que necesitamos un poquito así de traducción, casi te puedo decir. Este cuento que les traigo se llama Hacemos Malos, y comienza con Loyo Cuestas y su hijo, que hacen un viaje, se internan en la selva hacia Honduras, donde pretenden vender un fonógrafo. Y comienza así: Loyo Cuestas y su cipote hicieron un arresto y se fueron para Honduras con el fonógrafo. O sea, aquí ya tenemos esta palabra cipote, la palabra arresto, la palabra fueron. Así como te digo, ¿no? Necesitamos un poquito cómo habla la gente del cómo campo, habla la gente del campo. Y dice: apiaban para cestar bajo los pinos chiflantes y odoríferos, calentaban café con ocote, en el bosque de zunzas, las
taltuzas comían sentaditas en silencio nervioso. Es lo que te digo, ¿no? Este rescate que él hace tanto en los diálogos, pero también en la descripción de los lugares. En este cuento, Loyo Cuestas, como repito, y su hijo hacen este viaje internándose en la selva de Honduras para vender este fonógrafo, pero fueron advertidos por el cura de Santa Rosa de no dormir en las galeras porque rondaban pandillas de ladrones. Era conocido que estaban en búsqueda precisamente de viajeros a quienes asaltar. Entonces ellos llegaba el atardecer y se internaban en la montaña para pasar ahí la noche. La noche era fría. Entonces describe este autor con unas palabras maravillosas como el hijo, quejándose del frío, le reclamaba al padre y el padre lo abrazaba hasta que el niño se quedara dormido para que sintiera el calor. Y aquí es donde vienen estas frases también poéticas y bonitas. O sea, el cuento también se permite estas frases de filosofía o inclusive poéticas. Por eso yo digo que el cuento es flexible. Dice, y Goyo Cuestas, que nunca en su vida había hecho una caricia al hijo, lo recibía contra su pestífero pecho, duro como un tapesco, y rodeándolo con ambos brazos lo calentaba hasta que se le dormía encima, mientras él, con la cara añudada de resignación, esperaba el día, en la punta de cualquier gallo lejano. O sea, tienen estos párrafos también de elevada poesía, inclusive filosofía. Fíjate cómo describe con estas palabras maestras la selva hondureña. Pero Honduras es honda en el chamalecón, Honduras es honda en el silencio de su montaña bárbara y cruel, Honduras es honda en el misterio de sus terribles serpientes, jaguares, insectos, hombres. Con este corte en el cuento, digamos a medio cuento, pues nos pone el escenario para el final. ¿Qué es lo que pasa? Pues que se hace realidad la advertencia del padre de Santa Rosa de cuidarse de los ladrones. Y la siguiente escena ya no vemos a Goyo ni a su hijo. Ya vemos a los ladrones rodeando el fonógrafo, oyendo una canción melancólica de algún artista de la época y llorando de emoción por lo que les transmite la voz del cantante, la melodía de la guitarra, y estos hombres se ponen a llorar. Y dice, lloraron los ladrones de cosas y de vidas como niños de un planeta extraño. Y se miran entre ellos con las camisas manchadas de sangre. Pues ¿la sangre de quién? De Goyo y de su hijo. Y dicen, semos malos. Con ese final termina este knockout, ¿no? De que hablabas tú. Sí, que hablaba Julio Cortázar. Te quedas impactada, te vas para atrás cuando ves estos finales. De eso se trata el cuento, de darnos como ese trancazo, ¿no? que sí, tiene. Oye, estos dos cuentos son buenos, son obras maestras, son representativos del género, son producto de la imaginación de excelentes autores latinoamericanos y son eso, o sea, nos pegan como knockout, pero además escritos con una belleza. No está peleado el cuento con el ejercicio de la poesía, de la belleza en el lenguaje. Al contrario, esa belleza del lenguaje ayuda mucho. Es una herramienta necesaria para que el cuento, a elevar el cuento a otro nivel. Exacto. O sea, eso, lo que acabas tú de exponernos, nos ayuda a entender que no nomás es una simple historia que están contando, sino que existe literatura. Traspasa lo que es la anécdota para elevarse, como bien dijiste, a la categoría de literatura. A la categoría de literatura. Y eso es lo que hace grande estos cuentos de todos estos escritores. Que hay que leerlos, mire. Hay que leerlos, vale la pena y va a gustar mucho, ¿eh? Sí, no se van a arrepentir. Gracias, Miriam, por acompañarme. Gracias, Alex. Gracias encantada. a ustedes por estar con nosotros en Letra Nostra. Hasta la próxima.